Dios le bendiga. Es un privilegio para mí estar en esta tierra tan hermosa de Guatemala. Aquí estamos en las montañas. Este río baja directamente de la montaña y estamos aquí con nuestro pastor Selvi Díaz de aquí de San Juan Xcoy. Y es un privilegio, pastor, estar con usted. ¿Cómo se siente, pastor, en estos 2 días gloriosos de campaña que hemos tenido? Bueno, han sido 2 días llenos de mucha bendición, donde el poder de Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Y así como tú ves que estamos en las aguas, estamos reposando, recargando fuerzas, porque creemos que hoy en la noche va a ser algo sobrenatural que va a ocurrir. Lo que me impresiona, Richard, es que el Señor obró ayer un milagro sobrenatural en la vida de una niña. Eso fue impactante, algo que no había sucedido aquí en San Juan Xcoy. Gloria a Dios. Pastor, y una pregunta. Usted como pastor allá, ¿qué tiempo usted tiene pastoreando aquí en San Juan Xcoy? Estamos pastoreando casi con los 13 años aquí en San Juan Xcoy, 13 años. Y durante los 13 años Dios ha sido fiel, nos mantiene todavía acá creyéndole a Dios que aún viene un tiempo mejor para nuestra vida y para la iglesia. Pastor, ¿y cómo usted empezó? Cuando usted empezó, el pastor tiene una iglesia muy hermosa aquí, muy hermosa. ¿Y cómo usted empezó? Porque la gente piensa, usted empezó así, todo bello. ¿Cómo usted empezó? No. Todo empezó desde el corredor de la casa. Ahí se hizo una célula pequeña. Y de ahí le creímos a Dios que teníamos que construir. Construimos en el 2º nivel. Y de ahí cuando vino nuestro pastor Miguel Sánchez en el año 2017, nos soltó una palabra, nos dijo: es tiempo que rompan el techo. Yo me quedé pensando y dije: ¿cómo es romper el techo? Yo digo, hay que quitar la lámina y hay que empezar a construir. Y así fue como se construyó el templo. La gente piensa que todo es fácil, pero el Señor empezó a proveer. Yo recuerdo cómo gente de Estados Unidos, de otro lado, se juntó para ofrendar. Yo recibía casi 10 remesas a la semana. Wow. Fue algo sobrenatural. El templo se construyó en 3 meses y medio. Y la gente que no conoce dice: no, él es narcotraficante. Él es del cártel, por eso tiene la iglesia que tiene. Pero no saben que todo eso fue por fe. Dios lo hizo de una manera sobrenatural. Prácticamente nuestro padre espiritual Miguel Sánchez, movido por el Espíritu, le dio una palabra. Así es. Usted creyó la palabra y se movió. Así es. Yo creí la palabra y me moví en fe. Y se movió por fe, creyéndole que Dios le iba a proveer. Así es. Y después que usted construyó, creyendo por fe esa palabra, ¿cuál ha sido el resultado por haber obedecido la palabra de Dios? Bueno, una de las cosas que Dios hizo fue que nosotros obtuvimos la cobertura de nuestro pastor ahora. No teníamos la cobertura de él. Desde ese momento que él vio que nosotros nos aceleramos en la construcción, dijo: este tipo está loco, algo está pasando ahí, algo está sucediendo ahí. Y fue donde el Señor hizo algo muy fuerte, hubo un crecimiento sobrenatural. Wow. La presencia de Dios fue en aumento y aumento y aumento. Y ahora podemos ver ese poder de Dios manifestarse ahí en la iglesia. Bueno, le ha costado sacrificio, persecución, de todo. Oh, sí. Pero usted se ha mantenido creyéndole a Dios. Amén. Le hemos creído. ¿Qué te quiere decirle a esos ministerios que están empezando, o a esos pastores que están empezando una obra y por alguna razón u otra se sienten desanimados porque no ven el cumplimiento, el resultado? ¿Qué palabra usted le puede dar para que esos pastores se animen y puedan seguir la obra que Dios le entregó? Que no se rindan, sino que sigan en crecimiento. Bueno, yo creo que el primer paso es obedecer a Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, no hacer algo a conveniencia de uno, sino esperar el tiempo de Dios. Yo siempre he creído que cuando uno espera el tiempo de Dios, el Señor lo acelera. Y algo más que Dios me ha dado es tener fe. Cuando yo creo que algo Dios lo puede hacer, yo me meto a hacerlo. Y cuando yo miro, wow, ¿y ahora qué hago? Ya cuando ya está todo hecho, yo digo: Señor, y tú no me vas a dejar desamparado, tú vas a proveer. Y es ahí donde nosotros vemos la mano de Dios. Muchas veces Dios hace eso. Dios te dice: esto, y uno lo hace. Cuando uno se ve que está ya en el medio de la circunstancia, Dios mío, pero que yo hice, como que uno reacciona. Así es. Porque es la duda. Así es. Ahí entra la duda a querer traerte. Y es verdad, ¿qué tú estás haciendo? Esa es la duda. Pero ¿qué él hizo? Él volvió en sí. Dijo: no, es que Dios me dio una palabra. Amén. Y comenzó a caminar en la palabra. Y tiene una hermosa iglesia y va en crecimiento. Es un pastor que Dios ha bendecido y el cual apreciamos mucho. Y está alcanzando las naciones, porque muchas personas siguen este ministerio. Y ha sido de mucha bendición para nosotros. Y pastor, y esta campaña que usted hizo ahora, movida por el Espíritu,
¿Qué tiempo le llevó a armar esa campaña? Porque pensamos que fue planeado de un año de anticipación. Pero ¿en qué tiempo usted comenzó a armar todo eso rápido así? Esto fue una locura. Nosotros teníamos un evento el 13 de mayo. Iba a venir un salmista a hacer una actividad fuerte. Y en eso fue cuando yo recibo la llamada suya de que hiciéramos una campaña. Y yo digo, bueno, hay que movernos ya. Y empezamos a movilizarnos. ¿Qué tiempo usted tuvo para moverse? Yo me moví en 24 horas. 24 horas, para armar una campaña. Yo me moví en 24 horas. Llamamos al sonido, empezamos a movilizarnos y a empezar a orar y a creerle al Señor. Y fue como Dios se movió. Él creyó la palabra donde Dios nos mueve para traer la campaña. Él creyó la palabra, en 24 horas armó todo y así mismo construyó su templo por una palabra. Amén. ¿Alguien me sigue? Cuando tú le crees la palabra que Dios te da, no importa evangelista, pastor, cualquier ministerio que tú tengas, cuando tú crees la palabra que Dios te da y tú caminas en fe creyendo esa palabra, tú vas a ver el cumplimiento. Entonces, pastor, otra pregunta que le tengo. En su trayectoria pastoral, viendo milagros, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿en qué área usted ha sido más quebrantado por el Espíritu Santo? Que usted le ha dicho, Señor, que ha sido más tocado por Dios. Bueno, viendo las almas llegar a los pies de Cristo. Wow. Eso ha sido algo que me ha levantado, me ha motivado, ver la gente cómo se quiebra delante de la presencia de Dios. Ese ha sido nuestro motor. Yo digo, vale la pena por un alma sacrificarse, porque la vida de un pastor no es fácil. Hay muchos sacrificios. ¿Por qué usted dice que no es fácil la vida de un pastor? No. Porque hay mucha gente que quiere ser pastor ahora. Porque mucho ataque. Por eso, porque cree que el pastorado viene de los hombres. No. Si no viene de Dios, ¿cuál será el resultado entonces? Cuando uno se posiciona, uno mismo se pone, sí, uno fracasa, pero cuando Dios lo llama a uno dice, no Señor, eso está muy fuerte. Pero a medida que uno se va metiendo con el Señor, uno ve el respaldo de Dios, uno ve la mano de Dios sobre la vida de uno. Y cualquiera quiere ser pastor, ¿quién no quiere ser pastor? Pero yo digo algo, si no has recibido el llamado de Dios, no te metas porque vas a fracasar. Si no has recibido el llamado. Entonces usted me dice a mí que el secreto de usted permanecer firme 13 años en el pastorado es por el llamado de Dios. Es por el llamado. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó, yo trabajaba en el gobierno, el Señor me dice, deja el trabajo. Yo dije, Señor, ¿de qué voy a vivir? Y escuché a Dios decirme claro, si no dejas el trabajo, yo voy a tratar contigo. Yo dije, no Señor, si es así, yo dejo el trabajo. Tenía una empresa, también me dijo el Señor, véndela, yo te quiero a tiempo completo. Y yo lo vendí, obedecí al Señor. Y es ahí donde Dios ha provisto, no me ha hecho falta nada, he visto la mano de Dios, pero te digo que cuando Dios te llama, Él te respalda. Cuando Dios llama, Dios respalda. Esa ha sido la experiencia del pastor Serviría, que cuando Dios llama, Dios respalda. Pastor, le tengo otra pregunta más. Estamos hablando del área pastoral, área ministerial, de varias áreas. Amén. Y pastor, aquí han venido diferentes predicadores. Así es. Muchos hombres de Dios ya han sido de bendición a esta tierra. Y cuando ellos vienen por primera vez, que ven la trayectoria que tienen que coger para llegar a donde usted está, ¿qué le dicen? Bueno, verdaderamente usted es un hombre de Dios que está aquí. Bueno, uno de ellos me dijo un día, es increíble venir a este lugar. Realmente esto me hace recordar, dicen, cómo yo inicié. Porque muchas veces a uno se le olvida que uno está cómodo en un lugar y a veces Dios lo tiene que llevar a estos lugares, a la montaña, a lo más profundo, para recordarle de dónde Dios lo ha levantado a uno. Y la pregunta siempre es esta, ¿y por qué tú aguantas? ¿Y por qué tú resistes? Y yo le digo, ¿tú crees que yo no me he desanimado? ¿Tú crees que yo no he dicho, me quiero ir? Pero Dios ha estado ahí, Dios siempre ha llegado en el momento más preciso. Cuando he visto que el Espíritu Santo me ha llenado, yo digo, no, esto tiene que seguir, esto tiene que seguir. Mucha gente me dice, ¿y por qué no sales de este agujero? Aquí donde estás es muy lejos, aquí no se ve nada. Wow. Yo digo, yo tengo una palabra, yo sé que Dios va a hacer algo aquí y yo le creo al Señor. Y estamos esperando ese momento y yo sé que ya está a punto de venir. Una palabra muy clave, ¿por qué no sales de aquí? Y que él dijo, no, Dios me tiene aquí. Sí. Es decir, no es, si Dios te llamó al pastorado, al ministerio, a cualquier área, no es donde uno quiera. Así es. Es donde Dios nos envíe. Donde vamos a ser efectivos no es donde queramos. Donde vamos a ser efectivos es cuando Dios nos envía a un lugar. Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu se lo impidió. Quería ir a Asia. Amén. Y también se lo pidió el Espíritu. Y el Espíritu le habló es a Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia, allí fue efectivo Pablo. Porque no se trata de empezar una obra donde yo diga. Amén. Es donde me guíe el Espíritu. Así es. Y créame, Jesús tenía muchos seguidores, muchas personas que seguían su ministerio.
Y Jesús se montó en la barca y se movió a Gadara, solamente a libertar al endemoniado. Así es. Entonces, hay personas que quieren ir a donde le convenga y no donde Dios le envíe. Esa palabra es muy poderosa, pastor, que usted está aquí porque Dios los tiene aquí. Así es. Donde Dios lo puso, ahí es que usted va a dar fruto. Ahí Bueno. es que usted va a ser bendecido, donde Dios lo estableció. Muchas personas empiezan un ministerio y no permanecen por eso, porque se dejan llevar por lo que ven, por sus emociones. Felipe estaba en un ministerio poderoso en Así Samaria, levantando paralíticos, haciendo milagros. Y el Espíritu Santo le dice, sal de Samaria y vete al desierto. Lo saca del ministerio en su apogeo para llevarlo a un desierto, para que le predique a un solo, a un etíope. Mira lo que es el guiado por el Espíritu. Así es. Pastor, le tengo otra pregunta más, porque queremos que muchas personas sean bendecidas a través de este Amén. video. Ya sabemos que tiene 13 años pastoreando aquí y es un lugar bien remoto, bien difícil de llegar, pero el hombre le dijo que sí, creyó la palabra de Dios y Dios lo ha bendecido por su obediencia. Y mire, pastor, le voy a decir algo también. Hay muchos predicadores, muchos hombres de Dios que han venido a este lugar, que hay personas que tienen terreno más mejor y más fácil de llegar, y los hombres de Dios no han llegado ahí. Sin embargo, ellos vienen y pasan toda esta trayectoria por llegar aquí. Así es. ¿Entiendes? Es decir, porque el que es guiado por el Espíritu no va a ir donde quiere, va a ir donde Dios le envíe. Amén. Y vemos el respaldo de Dios ahí también, donde Dios ha bendecido al pastor, trayendo muchas personas a este lugar, sin importar la condición del terreno, sino que vienen porque son guiadas por el Espíritu. Pastor, ¿y qué usted le puede decir a esas personas que no se dejan guiar por el Espíritu, sino que van y empiezan la obra donde ellos quieren, sin ninguna cobertura, no tienen guianza ni del Espíritu ni de una cabeza pastoral, nada, sino que ellos hacen lo que ellos quieren? ¿Qué usted le puede aconsejar a esa persona? Yo creo que tarde o temprano aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios fracasa. Hay un fracaso rotundo. Se empiezan a trabajar bien, se ve que están fluyendo en todo, pero al final es un fracaso. Hay mucha gente trabajando solitariamente, no tienen una cobertura, no tienen una sombría, no tienen un pastor que los dirija, hacen lo que se les da la gana, se mueven de un lado a otro sin consultarle a Dios, y tú los ves ahí haciendo demasiadas cosas, pero realmente no está el Espíritu Santo de Dios ahí, no está la presencia de Dios ahí, porque cuando uno obedece al Señor es cuando Él se manifiesta, y obedecer a Dios no es fácil. La gente hoy no quiere obedecer a Dios, la gente hoy quiere hacer lo que se le da la gana, lo que siente en el corazón, y es ahí donde la gente empieza a fracasar. Conozco tanta gente que se ha movido por emoción y ha fracasado, se ha quedado ahí, pero nosotros decimos, no, Señor, yo sé que va a llegar mi tiempo, mi momento, yo me voy a mover en el tiempo de Dios, en el tiempo Cairo, y cuando uno se mueve en el tiempo de Dios, Dios tiene todo listo y preparado. Puedo decir de la campaña, como el pronóstico del clima era que iba a estar lloviendo. Nosotros le creímos a Dios y se nubló todo. Eso fue algo sobrenatural. Iba a llover. Y nosotros decimos, Señor, danos 2 días, Señor, 2 días. Esto no es para nosotros, no es para el hombre, es para que tú te glorifiques. El Señor nos dio 2 días, claro. Eso que hicimos ahí, obedecer a Dios, creerle al Señor, y Él se mueve a favor nuestro. Wow, gloria a Dios. Ser guiado por el Espíritu. Amén. Si te mueven las emociones en las áreas ministeriales, va a fracasar. Pero si te guía el Espíritu, entonces verá el fruto. Todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Amén. Dios. Y para terminar, para concluir, pastor, le tengo otra pregunta. Amén, amén. Porque sabemos que la vida ministerial, la vida pastoral no es fácil, es difícil, igual que cualquier área del llamado que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pero hay otro problema que pasa hoy en día mucho, pastor, que es que en la área familiar y el área ministerial, compartiendo con el pastor, veo que él es un hombre de familia. Y ahora mismo andamos también con la familia del pastor y estamos compartiendo aquí, que el hombre sabe hacer balance entre el ministerio y su familia. Eso es lo que hemos visto. Así es. ¿Y cómo usted puede lograr eso? Hacer un balance entre el ministerio y su familia. Yo creo que esto es muy importante, la base de toda la familia. Nos han enseñado aún en la escuela que la base fundamental de la sociedad es la familia. Entonces, tiene uno que llevar un equilibrio. Dios es primero ante todas las cosas, pero a la par no tienes que descuidar a la familia, porque ahí tú ves muchos matrimonios destruidos, mucha gente destruida, hijos en las drogas, en el alcoholismo, pero cuando tú tienes un tiempo especial para la familia, es como que tú recompensas lo que tú estás haciendo en el ministerio. Es más, mucha gente da todo por el ministerio, y no te digo que está mal, al contrario, es bueno, pero siempre tú tienes que tener mucho cuidado de cuidar a tu familia.
porque la familia es el primer ministerio que tú tienes que cuidar, porque de ahí es donde se va a formar tu generación, de ahí va a salir el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro, el salmista, de ahí es donde va a salir la nueva generación. Entonces nosotros tenemos que cuidar la familia ante todas las cosas. Ha sido un tiempo maravilloso. Amén. Compartir esta palabra con el pastor Selvi Díaz, un hombre que Dios ya levantó aquí en Guatemala, San Juan Iscoy, y para mí es un privilegio compartir y estar junto con él y toda su congregación y su familia. Así que, pastor, denle una palabra de despedida a ese público que va a ver este video, una palabra de bendición ahí. Amén, amén. No, les bendecimos en el nombre de Jesús.